Mis amados hermanos, buenos días. El que les saluda es el pastor Marcos Enmache y quiero mandar un saludo muy especial al pastor Walter Espinosa, a mi hermana Mericia, a sus hijas y a toda la iglesia bautista en Salamanca. Gracias por la invitación de traer el mensaje de la palabra de Dios en este día, muy especial para mí también. Y el tema que voy a tratar esta mañana es la iglesia local y la preparación de niños en la obra misionera. La iglesia local y la preparación de niños en la obra misionera. Y antes de empezar con este mensaje, quisiera yo tomar un sustento acá en la palabra de Dios de lo que yo voy a decir. En Primera de Corintios, el capítulo 12, cuando el Señor habla de los dones espirituales, cuando Pablo está disertando a la iglesia de Corintio de los dones espirituales, en los versículos del 4 al 7, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo les dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en el versículo 18 también nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. La Biblia da un sustento a lo que yo voy a predicar. Es la base de nuestra fe, ¿verdad? Entonces Dios está llamando a las personas y les da dones para ciertas funciones como Él quiere. Dios me dio a mí un don muy especial. Me llamó a los 21 años para salvarme. A los 28 años ya estaba Dios poniéndome en el servicio acá en Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho. Acá en esta casa de donde estoy predicando empezamos un ministerio con niños. Teníamos 50 niños acá en esta casa predicándoles el evangelio. Y casi todo nuestro ministerio, 31 años sirviéndole al Señor. El Señor nos permitió abrir iglesias buscando a los niños y trayendo a los niños a que escuchen la palabra de Dios y a un servicio para el Señor. Cuando Dios llamó al joven Samuel, lo llamó de una manera especial, ¿verdad? Su mamá Ana no podía tener hijos. Su esposo Elcana, ¿verdad?, le daba lo mejor a Ana, amaba a Ana. Pero Ana ora a Dios, Dios escucha su oración, se acuerda de la oración de Ana y Dios le da a un hijo y él es Samuel. En Primera de Samuel, el capítulo 3, nosotros encontramos ahí cómo es que Dios está llamando a Samuel. En Primera de Samuel, el capítulo 3, y desde los versículos 1 al 10 voy a leer. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios llamando de una manera muy especial al joven Samuel. Y hay otro joven también, un joven siervo de Dios, el pastorcito Timoteo, al cual Pablo le dedica 2 cartas aconsejándole, guiándolo, enseñándole cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su ministerio, cómo debe ser su trato con las personas.
Y ahí está llamando Pablo, aconsejando a este joven Timoteo. En primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 12, Pablo le habla a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y también le dice en segunda de Timoteo, el capítulo 1, en 2 Timoteo, el capítulo 1, los versículos 8 y 9, le dice también Pablo a Timoteo, dice: por tanto, no te avergüences de darles testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pues preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si usted está pensando que Dios nos ha llamado porque teníamos algo especial, pues usted está equivocado. Dios me sacó a mí de una situación muy triste y muy difícil. De verdad, yo ni siquiera debería ser llamado hijo de Dios, pero la gracia de Dios que tuvo para conmigo es infinita. Y así, hermano, de la misma manera, quiero darle un ejemplo yo. Quiero darle un ejemplo. Los buscadores de oro, ¿verdad? Los buscadores de oro tienen que ir a remover grandes toneladas de tierra, meter máquinas a los ríos, esas dragas que están moviendo todo el día piedras, en los mares meter taladros, máquinas, y el trabajo es muy duro. Pero al final de la jornada, ellos se sienten satisfechos y alentados por toda la cantidad, las bolsitas de oro que han sacado. Y se dieron cuenta que el esfuerzo no fue en vano, ¿verdad? La iglesia de la misma manera debe salir, igual que estos buscadores de oro, a buscar a los niños. Debemos salir por nuestros entornos y aún más allá de nuestros entornos. Traer a los niños, reunirlos y en nuestro templo y enseñarles la palabra de Dios. Si es difícil para algunos hacer cédulas o cédulas como le llaman, de adultos, grupos, el de los niños es más fácil. El corazón de los niños está más abierto, es más crédulo a la palabra de Dios. La iglesia no debe desmayar en su empeño de acercar a los niños a Jesús. A veces nos contentamos con que ya los adultos de la iglesia, las familias, están trayendo a los niños y creemos que eso es suficiente y que ellos merecen escuchar la palabra de Dios, y nos equivocamos tremendamente. Busque Marcos capítulo 10. En San Marcos capítulo 10, el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros también en esta mañana, el versículo 13 al 16. Dice que, y le presentaban, dice Marcos, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendijo. Quizás estamos actuando egoístamente como los discípulos del Señor Jesucristo, apartando a los niños porque no tienen nada que dar, porque son un estorbo, porque son muy bullangueros, porque son muy relajados, muy movidos. Y hermanos, estamos actuando mal. El Señor se indignó, dice la Biblia. Se molestó mucho con sus discípulos que estaban botando, alejando de Él a los niños. No traerlos también es una manera de alejarlos. No salir a buscar a los niños también es una manera de alejarlos. Y el Señor defiende a los niños de una manera especial en este pasaje de la Biblia, y tomándolos en los brazos, mostrándoles toda su ternura el Señor. No me acuerdo un pasaje en donde el Señor abraza a sus discípulos, pero casi abraza a todos los niños y poniendo la mano sobre ellos, el Señor los está bendiciendo. Vamos a buscar a los niños. Que nuestra ganancia sea los niños. Que una iglesia invierta en niños, en tener 50 niños, 100 niños, 200 niños. Tenemos una obra misionera en el asentamiento humano Cangallo. Y tenemos una base de niños en nuestra escuela dominical en Cangallo. Tenemos otra base de niños en la escuela dominical de ampliación Cangallo en La Casita. Y tenemos otra base de niños en el asentamiento humano César Vallejo. Y cuando íbamos al IRCAI,
Teníamos una base de niños en Lircay y teníamos una base de niños a una hora en la comunidad campesina de Ocopa, y teníamos otra base de niños también en Guayay Grande. Hemos salido a buscar a los niños y el Señor nos ha bendecido con muchos niños. Ahí están los niños. Vayan y busquen a los niños. En Marcos 16, para terminar este pasaje, en San Marcos 16, el versículo 15, cuando el Señor está comisionando a sus discípulos que salgan hasta lo último de la tierra y prediquen el Evangelio. Me gusta este pasaje de Marcos en 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí están los niños también. No solo traigan adultos, no solo traigan jóvenes, traigan también a los niños. Traigan también a los niños. Voy a darles dos testimonios. En la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor, ahí está el pastor Luis Enrique González Alier Rosas. Era un niño en nuestra obra, cuando empezamos la obra misionera con mi familia en Ciudad de los Constructores. Era un niño que venía a la escuela dominical desde los 9, 11 años. Se apartó un par de años, no lo veíamos. Una tarde, saliendo de la escuela dominical, lo encontramos jugando fulbito en la losa deportiva. Hice jugar a mis hijos con ellos también, a Hugo, a Samuel, a Luis. Y estaban jugando. Después del partido les tomé unas fotos. Animamos a esos niños a que vuelvan a la iglesia. Luis Enrique en la noche estaba en la iglesia, ya no se apartó jamás. Se fue al seminario, Dios lo llamó para el seminario. Luego salió del seminario, un año fue mi copastor. Tendría Luis Enrique 21, 22 años. Fue mi copastor un año, al año siguiente ya estaba a cargo de la obra hasta el día de hoy. Y todos esos niños que le hemos dejado se han casado entre ellos, se están casando entre ellos, se están haciendo familias. Y sus hijos también están en las cosas del Señor. Y el último testimonio. Todos mis hijos me ayudaron desde niños predicando, enseñando en la obra misionera. Y el último de mis hijos, Ángel, cuando yo estaba mal, cuando me dio la diabetes y yo estaba yendo a César Vallejo y había un campeonato en la losa deportiva, ya no me sentía mal, me aburría, no podía predicarles a los niños. Teníamos 18 niños, el otro domingo bajó a 14, bajó a 8. Y ya le di a Angelito, le digo: Ángel, anda tú a predicar este domingo a César Vallejo. Y lo dejamos. Cada 4 meses hacíamos comunión de niños. Ángel viene con 18 niños. Luego en la próxima comunión de niños, Ángel venía con 20 y tantos niños, 26, 28 niños. Venían los niños con sus hermanos, con sus padres. Y nos dimos cuenta que Dios le estaba llamando a Ángel, lo estaba usando para un ministerio de niños. Hablando con los hermanos de la iglesia, les pedí, les sugerí nombrarlo Ángel pastor de niños. Y Ángel desde este año se hizo cargo de los niños y le mando, le ayudo, le envío, lo aconsejo para que él sea el pastorcito de todos esos niños. Hermanos, si usted cree que el discipulado es simplemente llevar una lección, 2 lecciones, 3 lecciones, a mí no me parece lo correcto. El Señor Jesucristo discipulaba a sus discípulos, ¿vale? La redundancia, enseñándoles, hablándoles y mandándolos. Mandó a 12, mandó a 70, más de 500, se le presentó cuando resucitó y le dijo: vayan por todo el mundo. La teoría va con la práctica. Enseñen y manden, enseñen y vayan con ellos, que le acompañen y que aprendan, porque allá en la pampa, como llamamos nosotros los misioneros, en la pampa está la gente que Dios va a usar, que Dios va a salvar para la obra de Dios. No se canse la iglesia de llamar niños. Tomen ya este asunto de ir y buscar a los niños apenas podamos salir. Ahorita da temor buscar a los niños, es una responsabilidad muy grande, pero apenas la iglesia pueda llevar sus actividades normales, ahí están los niños. Vayan, que Dios me los bendiga y empiecen a conquistar el corazón de los niños para la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Muchas gracias. Amén.